a todos y a todas, esperemos que estén muy bien. En la cápsula de hoy veremos estrategias de comprensión lectora. ¿Qué son y para qué sirven? La comprensión lectora es un proceso interactivo y complejo en el que intervienen diferentes factores. Comprender lo que leemos no se limita exclusivamente a la prueba de transición que deberán rendir. Nos vamos a dar cuenta que la lectura es un pilar fundamental en nuestra formación como ciudadanos críticos. Por lo tanto, es algo que debemos desarrollar para nuestra vida cotidiana sí o sí. Dentro de la comprensión lectora intervienen diferentes habilidades que deberán aplicar a la hora de leer un texto. Vamos a tener que aplicar habilidades, por ejemplo, de identificar, de inferir, también habilidades como sintetizar, relacionar, interpretar y finalmente la habilidad de evaluar. Estas habilidades mencionadas anteriormente, la prueba de transición las agrupa en tres conjuntos. El primer grupo tiene que ver con las habilidades de reconocer e identificar. Vamos a ver que aquí lo que tendremos que hacer es identificar información textual que está presente en el texto. El segundo grupo tiene que ver con las habilidades de relacionar e interpretar. En este caso deberemos establecer conexiones, relacionar elementos dentro del texto, determinar ideas centrales y también por párrafo, interpretar y establecer cuál es el propósito del texto que estamos leyendo y finalmente procesar información tanto explícita como implícita. En el tercer grupo, tercer conjunto de habilidades, nos vamos a encontrar con aquellas que buscan evaluar y reflexionar. Entenderemos que estas son entonces las que nos piden comprender críticamente el texto, considerando siempre entonces su contexto, juzgar críticamente el texto y valorar la credibilidad y calidad de la información que se nos presenta. Estas habilidades van de lo más simple entonces, como reconocer e identificar, a lo más complejo. Cada pregunta que tengamos en la prueba de transición va a considerar estos tres grupos, cada texto, ¿ya? Entonces, por cada texto van a haber preguntas de reconocer e identificar, van a haber preguntas de relacionar e interpretar y van a haber preguntas de evaluar y reflexionar. Siempre teniendo un mayor número la cantidad de preguntas relacionadas a la habilidad que está en el medio, que es relacionar e interpretar. ¿Cómo leer entonces un texto comprensivamente? ¿Qué deberíamos considerar? Bueno, lo primero es tener una actitud de diálogo. Es necesario que se involucren, que uno se involucre como lector en el texto, es decir, como si estuviéramos conversando con el texto, como si estuviéramos dialogando con él. Hacerle preguntas, qué cosas hemos entendido, qué cosas no, qué nos ha parecido hasta el momento. Segundo, tener claro el objetivo de la lectura. ¿Para qué vamos a leer ese texto? No es lo mismo leer un texto por obligación, leer un texto para entretención, algo que hayamos seleccionado nosotros o algo que nos pidieran que tengamos que leer. Después está el tema de activar conocimientos previos. ¿Qué cosas sé sobre este tema y qué cosas voy a aprender nuevas? Finalmente nos encontramos con separar y distinguir ideas. ¿Ya? Hay información que se propone en el texto y otra que yo completo como lector con mis conocimientos previos. Aquí entonces vemos que hay 4 elementos para leer un texto comprensivamente. Nos vamos a dar cuenta que nos faltan un poco más de elementos, que son estos de acá. Número 5, monitorear la lectura. Selecciono ideas importantes por párrafo y voy preguntándome entonces si lo entiendo o no. Número 6, hago predicciones. ¿Qué pasará en el texto? ¿Cuál será la postura del autor? ¿Qué pasará al final de la narración o del cuento? Y por último, formulo opiniones, saco conclusiones y emito juicios de valor sobre el texto. ¿Qué puedo concluir de la información que presentó? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? ¿Me parece interesante lo que se abordó o no? Estas categorías que estamos viendo entonces nos van a ayudar a leer comprensivamente un texto. ¿Cuándo entonces me transformo en un lector o en una lectora activo o activa? Cuando identifico quién es el emisor del texto, cuál es su propósito comunicativo. Bueno, entonces digo, he leído textos sobre este mismo autor, quién es el emisor de este texto, con qué intención lo hizo, es para entretenerme, es para informarme, qué es lo que busca con este texto. Además, veo qué ideas no entiendo. No espero hasta el final del texto, sino que a medida que voy leyendo veo
y de ser necesario me devuelvo para aquellas cosas que no estoy entendiendo. Número 3, veo cuál es la idea central de lo que he leído hasta ahora. Bueno, voy seleccionando por partes, por párrafo. En este párrafo, entonces, ¿cuál era la idea central? ¿Qué es lo que buscaba en este párrafo transmitir el emisor? Voy estableciendo entonces esas ideas centrales por párrafo para después hacerlo a nivel global del texto. Me pregunto qué cosas conozco sobre el tema. Esto es muy importante porque los conocimientos previos que tengamos nos van a ayudar a estar más preparados para enfrentarnos al tema que vamos a leer. Entre más sepamos de un tema, mejor vamos a comprender el texto que estamos leyendo. ¿Por qué voy a leer este texto? ¿Se acuerdan que antes aparecía esta pregunta? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué voy a leer este texto? Que no es lo mismo. ¿Por qué entonces lo estoy leyendo y cuál es el propósito de esa lectura? ¿Cuál es el objetivo? ¿Estoy leyéndolo para responder preguntas, para buscar información? ¿Estoy leyéndolo por gusto, porque en realidad es la literatura o el tipo de texto que a mí me gusta? Y finalmente, ¿qué me llama la atención sobre el tema o la forma en la que este texto fue escrito? ¿Qué me llamó la atención? ¿Qué fue novedoso? Quizás qué cosa hubiese cambiado yo. Si es un texto narrativo, si hubiese tenido otro final. Si es un texto informativo, quizás hubiese presentado la información de otra manera. Es importante entonces, si ustedes se dan cuenta, ir haciéndonos preguntas durante la lectura, porque todo esto nos va a transformar entonces en un lector activo y activa y nos va a permitir tener una mejor comprensión de lo que vamos leyendo. ¿Qué debería hacer entonces yo como un lector activo y participativo que dialoga con el texto? Bueno, debería subrayar el texto. Debería siempre identificar el tipo de texto y su propósito, porque nos vamos a dar cuenta que un tipo de texto narrativo o literario va a ser muy distinto y va a tener un propósito muy diferente a un tipo de texto informativo no literario. Identifico ideas principales por párrafo y también de manera general. ¿Cuál es la idea central de cada párrafo entonces? Y después hago una síntesis de manera global. Y como estamos practicando, aprovecho de destacar palabras que no conozco y busco su significado. Entre más vocabulario yo maneje, mejor voy a ir comprendiendo los textos que se me van a ir presentando. Considerar los 3 momentos de la lectura. Ese es otro punto importante. Siempre cuando leemos un texto nos vamos a ver enfrentados a estos 3 momentos. Tenemos un antes de comenzar la lectura, un durante y finalmente un después de la lectura. En el antes tenemos que visualizar la forma en la que se presenta la información. En otras palabras, aquí me gusta esta palabra, es escanear el texto, ¿ya? Ver si tiene títulos, subtítulos, si tiene imágenes, si tiene gráficos. Todos esos elementos nos van a ayudar a comprender mejor el texto y cómo se presenta la información. Activo mis conocimientos previos relacionados con el tema, sé algo de lo que estoy leyendo o de lo que voy a leer, qué cosas sé, qué cosas conozco, qué cosas me gustaría aprender de este texto, de este tema que voy a comenzar la lectura. Luego, en el durante, intento asociar la información a elementos del texto, voy haciendo relaciones para luego recuperar datos más rápidamente. Relaciono entonces, por ejemplo, un párrafo con otro o imagen con texto. Sintetizo la información y reconozco, ¿se acuerdan que habíamos dicho esto? Finalmente, ¿qué se presentaba en el texto? ¿Qué información? En otras palabras, ¿de qué o quién se habla? ¿Y qué se dice sobre eso? ¿Sobre esa persona de la que se habla o sobre ese tema? Identifico el propósito comunicativo, porque va a ser muy distinto, como decíamos, un texto narrativo o literario que un texto no literario. Vuelvo a la idea que no puedo comprender, ¿ya? Siempre es importante que podamos volver al texto, a aquello que no pudimos entender en su momento y no que esperemos hasta el final. Algunos hacen eso, que siguen nomás leyendo y después terminamos el texto y nos dimos cuenta que no comprendimos nada desde el principio, ¿ya? Entonces volvemos a leer aquello que no estamos comprendiendo y dialogamos con nosotros mismos y con el texto diciendo, ¿por qué no entiendo esta parte? A ver, ¿a qué hace referencia? Y así me voy devolviendo. Y finalmente en el después tomo distancia del texto. Este tomar distancia es para poder evaluarlo críticamente. Me alejo un poco del texto y digo, bueno, ¿qué me pareció la información que se presenta? ¿Eran válidos los argumentos que se usaban? ¿La manera en que se abordaron los personajes fue realmente interesante?
¿La manera en la que se presentó la información fue suficiente? Entonces evalúo el texto y siempre, pero siempre vuelvo al texto para rastrear la información en base a las preguntas que me están haciendo. Siempre hay que volver al texto para responder preguntas. Finalmente, leo la pregunta que me están haciendo e identifico la habilidad. Este grupo de habilidades que habíamos hablado antes, identifico la habilidad que me está midiendo. O sea, ¿qué quiere de mí? ¿Qué requiere? ¿Qué habilidad requiere de mí esta pregunta? ¿Requiere que yo localice información? Es decir, que la encuentre explícitamente. ¿Requiere que yo relacione e interprete información? Entonces a lo mejor me está pidiendo que relacione el párrafo 1 con el 2. O finalmente quiere una habilidad más compleja, que es que yo evalúe y reflexione sobre el texto. En otras palabras, lo que yo debiese pensar es ¿qué me está preguntando la pregunta? Suena un poco complejo o raro, pero es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué me pregunta la pregunta o qué requiere de mí esta pregunta? Cuando yo sepa eso, sepa la habilidad que se está midiendo, voy a poder encontrar la información mejor y responder de mejor manera la pregunta. Finalmente les puedo decir que leer es un ejercicio para nuestro cerebro. Eso significa que entre más leamos, entre más veces practiquemos, entre más ejercicios de prueba de transición hagamos, mejor nos va a ir. ¿Ya? La lectura es algo que se ejercita y aquí les dejamos este link de Currículum Nacional en donde ustedes van a encontrar un cuadernillo con estos tips de cómo me transformo en un mejor lector, puedo desarrollar una lectura comprensiva y en estas habilidades que se miden en la prueba. En este cuadernillo además están ejercicios divididos por tipo de texto, así que los invitamos a que puedan revisar este material y hacer todos los ejercicios que puedan relacionados con la lectura. Si tienen dudas, consultas, recuerden que siempre nos pueden escribir a nuestro correo penpaseuah@gmail.com. Síganos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, ahí está nuestra página web. Siempre vamos a estar subiendo cápsulas y material referente a este y a otros temas, así que cualquier duda o consulta, no duden en escribirnos. Por mi parte, eso es todo, así que estén muy bien. Nos vemos en otro video.